Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Spaniard Performance y hoy tenemos un tema que puede ser muy interesante para preparadores físicos, para estudiantes de CAFIT, para cualquier persona que esté pensando en entrar dentro del mundo de la preparación física, dentro del mundo incluso del fitness también. Puede ser muy interesante porque quiero estar hablando del rol realmente de un entrenador, de un preparador físico. Vamos a estar metiéndonos un poquito más a fondo hablando de los roles que puede tener un preparador físico dentro de un equipo. Y quiero, digamos, hacer un pensamiento un poco más allá de lo que yo creo que deberíamos estar haciendo como preparadores físicos, de lo que los equipos necesitan de los preparadores físicos y de qué herramientas necesita hoy en día la preparación física, la mejora de la fuerza y el acondicionamiento para que realmente podamos conseguir los resultados que hay. Y estoy hablando sobre todo del mundo de habla hispana, tanto en España como en Latinoamérica, porque estos son ejemplos pues realmente que yo cojo de haber trabajado muchos años en Estados Unidos, de conocer a muchas personas que trabajan fuera de Estados Unidos, incluso los recursos que faltan fuera de Estados Unidos y que podrían ser necesarios en algunos sitios, como puede ser pues Israel, que tiene un mundo del baloncesto, del fútbol, del desarrollo del rendimiento deportivo que está mucho más allá, incluso más cercano a lo de Estados Unidos, pero con la falta, digamos, de material, etcétera, etcétera, que bueno, al fin y al cabo eso son medios, es dinero y eso no es tan fácil de adquirir como las partes más importantes de las que hablaremos dentro de este podcast, que sí que pueden ser un poco más controlables dentro de las propias organizaciones y de a lo cual yo creo que hay que darle bastante más importancia. Una vez más, dentro del podcast, como siempre, tenemos uno de los sponsors de Spaniard Performance, que es Vitruve. Es el encoder de velocidad que yo utilizo con mis deportistas, que utilizo dentro de mis propios entrenamientos y que utilizo para la programación del entrenamiento basado en la velocidad, que para mí es la mejor manera de individualizar todo el trabajo que hacemos de rendimiento, de la mejora de la fuerza, de la potencia de la velocidad, del salto vertical, de todo este tipo de trabajo que hacemos con la fuerza lenta. Y este es el encoder de velocidad de Vitruve, que para mí es el mejor que hay en el mercado, es el mejor software que hay. Hardware, pues realmente es que son todos muy parecidos, pero es un hardware lineal que realmente va a ser el que mayor validez le va a dar a los datos que te puede sacar, pero cuando nos metemos a lo que es importante, que es el software, a la hora de utilizarlo con equipos, a la hora de utilizarlo de manera individual, yo creo que es la parte más importante y Vitruve para mí consigue ganar al resto de la industria del VBT, con la cual he trabajado con absolutamente casi todo. Probablemente me deje alguno por ahí, pero bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y estoy bastante orgulloso de decir que Vitruve es de lo mejor que hay. Una vez más, como siempre, os agradezco muchísimo el apoyo, todo lo que sea compartir el podcast, sobre todo con preparadores físicos, con entrenadores, con vuestros profesores si estáis estudiando la carrera, con vuestros compañeros si estáis estudiando la carrera, si sois preparadores físicos, con compañeros preparadores físicos, con entrenadores, con deportistas, con familiares, con cualquier persona que le ayude esto, y que además este episodio sobre todo va a estar hablando de vuestra profesión como preparadores físicos o como entrenadores, y creo que puede ser útil para que la gente empiece a entender un poco de qué va esto. Como siempre tenéis los programas de Spaniard Method, los programas de Spaniard Method Foundations, Spaniard Method 3.0, Spaniard Method sin material, para todos aquellos que, si sois entrenadores, queréis ver cómo yo planifico, cómo organizo parte de mis entrenamientos. Son 3 entrenamientos que he utilizado, que son muy extensos, pero que utilizo constantemente con muchos de mis deportistas, haciendo las variaciones pertinentes. Y si sois deportistas, pues sobre todo para que empecéis a entrenar de una manera que deberíais estar entrenando desde hace mucho tiempo y que realmente observaréis los cambios que buscáis dentro de una preparación física. Así que nada, vamos con el podcast, vamos a empezar con ello. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar de la figura del preparador físico en España. Creo que hay que hacer una diferenciación. Yo cuando he hablado con Marcos Soriano en alguno de los podcasts, hemos hablado de esto porque él ha desarrollado un máster dentro de la Universidad de Camilo José Cela, que os animo a que le echéis un vistazo, porque realmente es un máster que hace un énfasis en ya no ser un preparador físico, sino que ser un especialista en rendimiento, cuando hablamos de fuerza y acondicionamiento, que es, digamos, el Strength and Conditioning Coach que hay aquí en Estados Unidos, y es una de las partes de los roles realmente que importan. Y vamos a hablar un poco de los roles del preparador físico
dentro de los deportes de equipo, sobre todo cuando estamos hablando a nivel profesional, semiprofesional, y cuantos más medios tienes, más roles acabas teniendo, ¿no? Pero para mí hay dos roles principales. Uno va a ser el principal de un Strength and Conditioning Coach, que es el desarrollo del rendimiento, es la mejora del rendimiento, a la vez que intentamos cuidar la salud de nuestros deportistas a través de varias maneras de actuar, tanto dentro de nuestro entrenamiento como dentro de los consejos y la educación que nosotros le damos a los deportistas. Y luego tenemos la parte más específica al deporte, que ya puede ser la parte de control de cargas. Esta parte es la más específica al deporte. Un preparador físico, un Strength and Conditioning Coach, tiene que saber preparar y mejorar el rendimiento atlético, que ya no deportivo, de cualquier deportista, haga el deporte que haga. Podemos meternos a ver detalles en algunos de los deportes que pueden tener unas cosas diferentes a otros, pero el desarrollo atlético, el rendimiento atlético, el rendimiento humano es general. La producción de fuerzas es general. Ahora bien, podemos meternos a discutir la necesidad de la velocidad en unos deportes comparado con otros, la necesidad de fuerzas máximas y submáximas con unos deportes comparados con otros, pero tenemos que tener claro que las cualidades son las mismas. Los niveles a los cuales desarrollamos esas cualidades no van a ser siempre las mismas y tenemos que aprenderlas según las necesidades de nuestro deporte, pero como preparadores físicos tenemos que saber entrenar a cualquier deportista. Por lo tanto, me hace muchísima gracia cuando yo veo un preparador físico que dice que yo soy preparador físico especialista en baloncesto, soy preparador físico especialista en rugby, en fútbol, etcétera, etcétera. Me parece una auténtica chorrada porque tú como preparador físico, como Strength and Conditioning Coach, tienes que poder entrenar a cualquier deportista que se te ponga delante. Después, más adelante, puede que tengas más conocimientos de un deporte que otro y eso te cualifica a ti al final para poder trabajar con un equipo profesional. Pero con un deportista individual, que lo que busca realmente cuando tú trabajas con él de manera individual es la mejora de su rendimiento, la mejora de su salud, etcétera, etcétera, los principios deberían aplicar igual y tú deberías ser capaz de adaptarte. No solo eso, sino que seguro que tendrás que aprender ese deporte para ver de qué manera tienes que entrenar esas cualidades, pero eso deberías ser capaz de hacerlo a través de la observación. Es una de las cualidades que tenemos que tener como preparadores físicos. Por lo tanto, ahí están los roles principales de un preparador físico y por qué la especificidad de un preparador físico me parece una tontería. Yo, dentro de mi página de España Performance, podréis ver que me gusta muchísimo el baloncesto. Yo juego a baloncesto desde que soy muy pequeño. Entiendo muy bien el deporte de baloncesto, entiendo muy bien a los deportistas de baloncesto y por ello uno de mis sueños es trabajar, de mis sueños y lo que ya voy haciendo es trabajar con equipos de baloncesto. Soy más capaz de trabajar con esos equipos porque soy capaz de entender la cultura del deporte, porque soy capaz de entender el tipo de juego. Pero he trabajado con voleibol, he trabajado con tenis, he trabajado con golf, he trabajado con fútbol, he trabajado con rugby, he trabajado con fútbol americano, he trabajado con béisbol, he trabajado con softball, he trabajado con natación, he trabajado con todo tipo de deportes. Y aunque todo lo que yo he hecho con esos deportes no es perfecto, ni mucho menos, he sido capaz de adaptarme a las necesidades del deporte, de adaptarme a las necesidades de esos entrenadores y de esos deportistas para poder ayudarles a mejorar su rendimiento y a mantenerse lo más sanos posibles dentro de su ambiente. Después ya el control de las cargas pues no solo depende de tus conocimientos y depende de los medios que tú tengas para poder hacer ese control de las cargas. Por lo tanto, una vez tenemos esto definido, hablando de los preparadores físicos y de lo que a mí me gustaría realmente que se consiguiera en la preparación física dentro del mundo de habla hispana, de Latinoamérica, de España, y es los cambios realmente necesarios que tenemos que llegar a tener dentro de los preparadores físicos. Tenemos que entender siempre que las condiciones van a depender mucho del mundo en el que nos encontremos, pero no podemos llegar a un punto en lo que pasa en muchos clubes, sobre todo a niveles más bajos, está claro que no van a tener los recursos suficientes como para tener esa mano de trabajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un preparador físico capaz, que realmente sepa lo que está haciendo y que entienda todos los conceptos de los que hemos estado hablando justo anteriormente, va a ser una persona que está altamente cualificada, que lleva mucho tiempo estudiando, no solo que lleva mucho tiempo estudiando, sino que se forma por su cuenta, utilizando mucho tiempo y mucho dinero. Y eso es parte de la formación, no solo la formación universitaria, no solo eso, sino que es que la mayoría de preparadores físicos que realmente quieren trabajar dentro del mundo del deporte tienen una formación universitaria, tanto de los 4 años como un máster,
como quizá otro máster e incluso a veces están haciendo doctorados. Entonces, son de las personas más formadas que hay dentro del ejercicio y no son un entrenador personal como tal que se puede encontrar en muchos sitios, que se saca el TAFAT o cualquier otra cosa y ya directamente, sin ningún tipo de formación más allá de esa, se pone a dar sus clases de spinning y sus cosas, ¿vale? Sin sin querer faltar al respeto a ninguna de estas personas, pero son dos profesiones completamente diferentes y que tratan de cubrir mercados completamente diferentes. Por lo tanto, necesitamos que, para que estos profesionales puedan llegar a formarse, más todavía, poder darles condiciones suficientes. No solo poder dar las condiciones suficientes para que puedan desarrollar su profesión, sino las horas suficientes de trabajo con los equipos para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Al final, un preparador físico necesita horas de trabajo con ese club. Necesita tener su hora diaria, digamos, de trabajo, y ya no estoy hablando de más, y hora diaria ya sé que acaba siendo mucho en muchos clubes, pero una hora diaria de trabajo realmente sería bastante interesante. Incluso estamos hablando incluso de 3-4 horas diarias con los clubes para trabajar con ellos y dentro de la propia práctica deportiva. Digamos, si tenemos un entrenamiento de fútbol, un entrenamiento de básquet, el preparador físico al final tiene que tener la posibilidad de estar ahí, de dedicar horas a estar dentro del entrenamiento, porque dentro de los entrenamientos se suceden muchas cosas, se ven muchas cosas que un preparador físico tiene que ver dentro del deporte para luego poder actuar dentro del gimnasio, dentro del trabajo de rendimiento que se hagan después. Hay que darles la posibilidad de estar allí esas horas. Para darle las posibilidades de estar allí esas horas hay que darle un salario que a él le compense estar allí esas horas y que no tenga que estar dando vueltas de un sitio para otro. Ahora, entiendo que esto no va a ser siempre así, que no va a haber la posibilidad de que esto sea así, pero hay que intentar maximizar eso para que el preparador físico pueda atender las necesidades de estos deportistas. Creo que esta es la primera parte. Incluso yo creo que en niveles más elevados dentro del deporte, digamos, sobre todo estoy hablando ahora mismo de baloncesto, no se le da la compensación que necesitan. Ya no estoy hablando solo del baloncesto, sino imaginémonos que el baloncesto probablemente sea el segundo deporte en Europa más practicado, más visto, y tenemos el fútbol muy por encima, y luego tenemos otros muchos deportes que pueden estar incluso compitiendo con el baloncesto, pero luego tenemos muchísimos deportes que pueden estar por debajo del baloncesto, y en el baloncesto siendo el segundo de los deportes que más se ven dentro del mundo, y estamos hablando ahora de países de habla hispana, una vez más, los salarios siguen siendo muy precarios, incluso para niveles bastante elevados. Estamos hablando de que hay entrenadores, preparadores físicos en ACB que no están siendo compensados con lo que están haciendo. Estamos hablando de 2-3 viajes semanales en muchos casos dentro de temporada. Estamos hablando de estar en los entrenamientos, estamos hablando de hacer sus sesiones aparte, y de que si realmente queremos que ese preparador físico pueda desarrollar toda la actividad que él sabe hacer, va a necesitar muchas más horas de manera individual, de manera colectiva, con los entrenadores, con los preparadores físicos, con el resto de preparadores físicos, con los fisios, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte son las herramientas. Dentro de las herramientas que hay que darle a un preparador físico, la primera son los medios de los que acabamos de hablar, pero hay dos herramientas principales después de esto. Una es la tecnológica, dentro de la parte de Sport Science, de ciencia deportiva, que puede ser más o menos importante. Yo creo que pasa a un segundo plano, sobre todo cuando tenemos la parte humana, los medios humanos. Ambas al final van de la mano, ¿vale? Porque si tenemos los medios tecnológicos, vamos a necesitar el poder, los medios humanos para poder manejar esos medios tecnológicos. Un preparador físico, él solo, cuando nos empezamos a poner dentro de los medios tecnológicos de ciencias del deporte, nos encontramos con un montón de cosas que si empezamos a hacer GPS, que si empezamos a hacer plataformas de fuerza, que si empezamos a hacer mediciones de wellness de manera objetiva con medidores que se pueden llevar en el día a día de los deportistas, un montón de cosas de las que incluso no nos vamos a meter a discutir sobre ellas porque muchos clubes no tienen ni siquiera una de ellas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que se necesitan esos medios tecnológicos en muchos casos, no todos, pero sí que darles una herramienta, aunque sea para el deportista, para el preparador físico, para la monitorización, sobre todo el esfuerzo. Yo creo que
probablemente la más importante al inicio, aparte de los medios, las herramientas de trabajo, que puede ser el peso con el que tiene que trabajar, las gomas, los balones medicinales, etcétera, etcétera, que yo creo que es la parte más importante, porque al final es lo necesario para establecer ese trabajo que él tiene que hacer a la hora de mejorar el rendimiento del deportista en sí. Después tenemos la parte tecnológica. Hablaría principalmente de que hay más necesidades de unas tecnologías que otras. Empezando por el GPS y las plataformas de fuerza, probablemente siendo las más importantes para mí, y después ya pasando a otras tecnologías. Pero creo que hay mucho dinero gastado en otras cosas que podría invertirse de una mejor manera dándole esos medios al preparador físico. No solo eso, estamos hablando, por ejemplo, de que un preparador físico trabajando con un solo equipo, digamos que tiene 20 jugadores en el equipo que sea, 20, incluso si nos ponemos en otros deportes, como puede ser el fútbol, pues va a tener incluso más deportistas. En este caso, los medios humanos van a ser necesarios para poder darle la atención necesaria a los deportistas. O sea, cuando nosotros estamos trabajando en una sesión y nosotros tenemos varios deportistas haciendo un trabajo similar, y si sobre todo queremos que el trabajo sea lo más individualizado posible y saber, pues este deportista tiene X necesidades de velocidad o de fuerza o de puntos débiles, o un trabajo biomecánico, un trabajo neuromuscular, lo que sea que estemos haciendo, si hay un solo preparador físico, ya te digo, con 15 jugadores, en los cuales haya fácilmente, cuando yo he trabajado con equipos, 5 o 6 programas diferentes que se están realizando a la vez con deportistas, con grupos de deportistas diferentes, primero que al establecer esos programas y el tener que enseñárselos va a llevar muchísimo tiempo con cada uno de esos deportistas. Segundo, que para llegar a un control más o menos exhaustivo de que el trabajo se está haciendo de manera correcta, también va a haber un control muy exhaustivo, y cuantos más ojos haya, cuantos más manos haya, más fácil va a ser realizar ese tipo de trabajo. Pero bueno, como hemos hecho de manera escalonada hablando de esto, lo primero es darle al preparador físico los medios para que él pueda utilizar su presencia dentro del club. Lo segundo sería esas herramientas con las que él pueda trabajar. Lo tercero, yo creo que podríamos hablar de medios humanos y medios tecnológicos según las capacidades que pueda tener ese preparador físico de trabajar con ellos. Al final, yo creo que van a estar intercalados. Yo creo que el medio tecnológico, al principio, aunque sea una pequeña parte de lo que se podría tener, pero muy pequeña, un 1% de lo que se podría hacer, que realmente, aunque sea un 1% de lo disponible, probablemente sea un 50 o un 60% de lo necesario y de lo accionable, de aquello que podemos realmente utilizar. Yo creo que sería muy interesante, y a partir de ahí empezar a otorgarle incluso más medios humanos al preparador físico jefe, que es el que tiene que encargarse de manejar toda esa área de rendimiento, de valoración, de monitoreo del deportista, de monitoreo de las cargas. La verdadera función del deportista, que es la parte en la que quiero entrar a hablar un poco aquí, es, al final, una vez hemos hablado de esas dos funciones, tanto de la mejora del rendimiento como de la monitorización de la carga, tenemos que indagar un poco más dentro de esas, ¿no? Yo creo realmente que la mayor parte, depende de en qué momento nos encontremos de la temporada, pero tenemos que tener en cuenta, como hemos hablado antes, de dar la capacidad al preparador físico de estar ahí, es que la mayor parte del trabajo de rendimiento en la que se observa una mayor mejora va a ser fuera de la temporada. Va a ser en el momento en el que nosotros no tengamos competiciones de manera constante, ya sea puntuales o ya sea semanales, o ya sea incluso, en algunos casos, cada 2-3 días, como podemos hablar de los niveles más elevados de baloncesto, por ejemplo, o incluso fútbol, que podemos tener hasta 2 partidos semanales en un equipo. La parte en la cual no estamos en competición, el deportista, el entrenador y el preparador físico tiene que centrarse realmente en la mejora de rendimiento, tanto atlético como deportivo, los dos, ¿vale? Hemos hablado antes de las diferencias entre ambos tipos de rendimiento. Tenemos que dedicar, la mayor parte del tiempo tiene que ser dedicada a eso, a poder permitir que el deportista aumente su rendimiento bajo unos constreñimientos, y intentando mantener la salud del deportista, incluso aumentar la resiliencia, digamos, de ese deportista a después encontrarse con acciones que pueden ser potencialmente peligrosas, como cualquier acción deportiva, pero realmente que esos deportistas estén preparados. Al final es un periodo preparatorio todo el trabajo de mejora de rendimiento. Al final, en la mayoría de casos, si nosotros estamos mejorando el rendimiento de un deportista, vamos a estar mejorando su capacidad o su resiliencia, digamos, a esas acciones más explosivas deportivas, que son las que realmente pueden causar un problema dentro de
del deportista. Después, cuando ya nos metemos en temporada, yo soy de la opinión de que esas mejoras pueden seguir dándose, sobre todo con aquellos deportistas que no están compitiendo más. Tenemos que tener en cuenta que dentro de un equipo solemos tener el doble o el triple de los jugadores que realmente juegan la mayoría de los minutos. Por lo tanto, estamos hablando de que nos estamos dejando 1 o 2 tercios del equipo, un medio, la mitad o 2 tercios de un equipo que no están realmente mejorando y que no están jugando y que no suponen una pieza crítica para la competición, aunque ellos quieran que eso sea así. Tenemos deportistas que pueden seguir mejorando, que en un futuro, tanto a nivel individual para ellos, para que ellos puedan desarrollar su profesión o su trabajo dentro de cualquier otro club, o que dentro del club nosotros podamos aprovecharnos de ese talento, podemos seguir mejorando con esos deportistas. Entonces el preparador físico va a tener una labor mixta en la cual va a poder darle más importancia al trabajo de rendimiento, seguir dándole importancia durante la temporada con algunos deportistas y darle más importancia a monitorizar las cargas del entrenamiento y del trabajo de fuerza que nosotros podemos estar haciendo con esos deportistas que compiten a mayores minutos. Y ahí es cuando nos encontramos con la parte en la que el entrenador tiene que controlar toda la parte de control de cargas. Ahora bien, estamos hablando primero de clubs en los cuales no hay medios. El control de cargas simplemente va a ser la parte de educar tanto al entrenador como al deportista. Al entrenador en la manera en la que deberían estar haciendo los entrenamientos, no lo que tú tienes que hacer dentro del propio entrenamiento de trabajo. O sea, esto es una de las cosas que cuesta más explicar al entrenador. No, yo no voy a decir al entrenador lo que tiene que hacer dentro del entrenamiento. Yo quiero marcar las intensidades y los volúmenes a los cuales se tiene que estar trabajando dentro de la temporada. Intentar educarle, ayudarle y formar parte de eso. Por eso es importante que los preparadores físicos puedan estar dentro de los entrenamientos para poder mantener eso según los niveles establecidos, para que después, esta es la parte más importante, mantengamos la salud de los deportistas lo mejor posible. Al final, el control de las cargas y la fatiga es lo que genera la mayor parte de las lesiones dentro tanto de deportes profesionales como deportes de menor nivel. Es verdad que en deportes de menor nivel el desarrollo es una de las partes importantes que juega un papel en muchas de las lesiones, ya que no hay un desarrollo físico correcto o no hay un desarrollo físico suficiente. Pero cuanto más vamos avanzando, el control de las cargas va a ser muy importante. Incluso cuando nos encontramos en niveles de menores, digamos, en menores categorías, pero a alto nivel, sí que nos encontramos también con que el monitoreo de las cargas es un problema y que nos encontramos con muchas lesiones causadas por fatiga. Porque además otra de las cosas que hay que hacer, aparte de educar al entrenador, es educar a los jugadores y al entrenador también en que el estrés, tanto a nivel fisiológico o a nivel mental, va a venir a través de muchas fuentes. No solo lo que nosotros hacemos dentro de los entrenamientos, sino las miradas, sino las palabras, la comunicación que se utiliza con los otros jugadores, con los otros entrenadores, lo que hay fuera del entrenamiento, que acaban siendo, digamos que un deportista puede llegar a entrenar, según el nivel al que se encuentre, entre 1 y 3, 4, 5 horas al día, pero estamos hablando de que el 90% del resto de su día, 20, 22, 23 horas al día, está haciendo otra cosa completamente diferente. Dormir, comer, relacionarse con otras personas que van a ser las partes que van a conseguir mantener la salud del deportista tanto a nivel mental como a nivel corporal. Entonces eso también hay que educar tanto a los deportistas como a los entrenadores. Y eso acaba siendo uno de los roles del preparador físico en muchos casos, junto al fisioterapeuta también, en caso de que haya un fisioterapeuta, que suele haberlo, y también incluso pues nutricionista, que yo creo que es uno de los roles menos vistos pero que cada vez se empiezan a ver más, y es una de las claves del rendimiento. Entonces eso es otro de los roles del entrenador y forma parte de la monitorización de las cargas. Y después de esto, para conseguir pues que el deportista realice esa monitorización de las cargas, tenemos que entender que en un club con pocos medios, lo hemos dicho, es la educación, es el entender realmente cómo se está encontrando el jugador, la relación personal con ese jugador, que vamos a tener que desarrollarla también, y es otra de las partes del preparador físico, y que más adelante, otra de las cosas interesantes es para empezar a poder dar datos objetivos de monitoreo, necesitamos tecnología, como hemos dicho antes. Sobre todo en este caso yo creo que el GPS es la parte más importante y es una herramienta que está disponible para muy, muy, muy poquitos equipos a muy alto nivel. Entonces tenemos que tener eso en cuenta cuando nosotros
un entrenador deportivo está hablando con un preparador físico, tiene que tener estas cosas en cuenta. Por eso este podcast al final es para ellos también, para que puedan comprender cómo funciona la profesión del preparador físico y puedan entender todo lo que el preparador físico está diciendo y por qué realmente tiene sentido lo que estamos diciendo y que al final nuestra posición o nuestro puesto tiene tantas aristas que es muy difícil controlar todo y que al final cuantas más herramientas se tengan, mayor posibilidad de control va a haber. Pero también tenemos que tener en cuenta que los entrenadores tienen que entender eso, tienen que entender que no todo es perfecto y que no todo va a ser culpa del preparador físico, que la suerte juega un papel súper importante y que sobre todo, cuando hablamos de lesiones, el problema de haber estado utilizando la terminología que se está utilizando dentro de la preparación física con las lesiones, de la prevención de lesiones que se dice totalmente, es que ha puesto completamente el foco de la lesión en un preparador físico o en un fisioterapeuta, cuando eso no es así y eso es parte de la monitorización de la carga. Y es que gran parte de eso es la culpa o la responsabilidad del entrenador y de la carga que le da el deportista dentro de su deporte. Pero claro, como siempre hemos dicho que nosotros prevenimos lesiones, etcétera, etcétera, acabamos pensando que somos nosotros los encargados de contrarrestar la carga que se le da a los jugadores dentro de un entrenamiento. Y eso no es así. La carga o está o no está. El trabajo que nosotros podamos hacer no va a revertir la carga que ese deportista haya podido tener dentro de la pista. Ninguna herramienta de recuperación va a poder encargarse de recuperarse de una carga completamente excedida por un entrenador. Por muy optimizado que tengamos el sueño, por muy optimizada que esté la alimentación, por muy optimizado que esté el entrenamiento, si la parte de entrenamiento deportivo no está optimizada, lo demás se va a ir al garete. No solo eso, sino que la parte de la vida del deportista en general tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que saber que eso sí que es una de las cosas con las que no tenemos ningún tipo de control en muchos casos, porque es el deportista que está en control de ello y en muchos casos es la vida la que está en control de eso. Y eso causa muchísimo estrés y muchísima fatiga. Entonces, ¿por qué no ponemos foco en controlar lo que podemos controlar, como pueden ser los entrenamientos, la intensidad, los volúmenes y la fatiga que vamos a generar a través de esos entrenamientos? Ahí está la clave. Y esa es parte de la educación. Entonces, al final yo creo que poco a poco la profesión de la preparación física va a ir por esos derroteros y va a empezar a mejorarse poco a poco, y los preparadores físicos tienen que empezar a comprender esto, pero tienen que saber también que esto va a ir poco a poco. Entonces, uno de los temas que me gusta tratar siempre junto a esto, y muchos preparadores físicos me preguntan, es que yo quiero trabajar con deportistas, pero sabemos lo que hay, sabemos los medios que hay, sabemos la cantidad de puestos que hay para trabajar con deportistas que realmente te paguen lo suficiente para tú poder vivir de ello, y tenemos que entender la segunda parte, es que nosotros tenemos la posibilidad, debido a los puestos más precarios que hay, que a la vez tampoco nos llevan mucho tiempo, pero son más precarios, aunque nos lleven bastante tiempo comparado con lo que nos están pagando, tenemos la posibilidad como preparadores físicos de nosotros desarrollar una profesión por nuestra cuenta. Es algo que muchos de nosotros somos reticentes a ello, porque decimos, joder, pero yo tengo un trabajo como cualquier ser humano, yo tengo un trabajo y ese trabajo debería ser suficiente para mí para vivir. Y estoy completamente de acuerdo contigo, pero la realidad no va a cambiar por mucho que a ti te parezca mal. Entonces, esa es otra de las partes que yo intento enfatizar muchísimo, ¿no? Tú tienes, a través de lo que tú haces diariamente, tú tienes la posibilidad de guardar eso en formatos de vídeo, en formatos escritos, en formatos de audio, tal y como yo llevo haciendo muchísimos años, en cualquier tipo de formato, invirtiendo un poquito más de tu tiempo, invirtiendo un poquito más de esfuerzo, no solo va a ayudarte a mantener toda esa información que tú tienes, tanto escrita, en vídeo, en audio, tal y como sea, sino que tú vas a poder utilizar esas herramientas para poder generar dinero por tu cuenta, para poder generar medios por tu cuenta. Entonces, esa es una parte importante y donde me quiero meter rápidamente a hablar de esto. Voy a hablar más en detalle de las redes sociales y de lo que yo he hecho hasta ahora, y de un poco de las herramientas de las redes sociales y cómo podemos utilizar esto y los problemas con los que los preparadores físicos se encuentran muchas veces. Una de las cosas que hemos dicho anteriormente es que el preparador físico suele ser una persona muy formada.
por muy poco formado que esté el peor preparador físico de todos, sigue siendo una persona bastante formada en muchos casos, sobre todo porque ha pasado por esa educación universitaria, luego además se ha hecho un máster y todo el mundo se ha planteado hacerse un doctorado, tal cual, pero siempre, pues leer papers, leer mucha ciencia, tal cual. Entonces, a través de eso tú simplemente formas una visión muy crítica de las cosas, para bien o para mal, equivocada o no, pero formas una visión muy crítica. Entonces, una de las cosas que sucede muchas veces es que es muy difícil para nosotros meternos a hacer un trabajo dentro de online o con otros deportistas, o en los cuales lo que tenemos que hacer, como en cualquier manera de generar dinero por tu cuenta o generar medios por tu cuenta, es venderte, que es la parte del marketing. Entonces, nos encontramos con un montón de preparadores físicos, incluso que yo critico constantemente, que para realmente conseguir medios, y hay muchos de ellos que han conseguido increíbles medios, tienen que acabar utilizando herramientas de marketing que se pueden utilizar en otras industrias y probablemente no sean cuestionadas, pero debido a la alta educación que se encuentra dentro de la industria de la preparación física, digamos del CAFID, etcétera, etcétera, acaban siendo más criticadas por la sencillez de estas estrategias que utilizan para hacer marketing y lo complejo que realmente es el tema del desarrollo atlético y físico. Entonces, yo aquí quiero explicaros cómo enfoco yo esto para mí y en esta dicotomía de las redes sociales. Entonces, para mí, la red social al final puede ser para construir o para destruir. Tenemos que tener un enfoque más crítico. Tal y como lo tenemos crítico para decir que algo está mal, tenemos que tener crítico para ver cuánto afecta y realmente si algo es malo o está mal, cuánto realmente está afectando eso a las cosas que nosotros queremos hacer bien. Entonces, sabemos que para vender, sobre todo a deportistas o a personas menos educadas en el tema que nosotros estamos, porque eso es la mayoría de personas que no se dedican al propio ejercicio, es una parte en la que todo el mundo piensa saber algo, pero realmente no tienen ni idea. Y es la industria en la que más difícil es hacer entender a las personas que por mucho que sepan que, sí, si tú corres vas a perder peso, sí, y si tú haces press de banca ya te pondrán unos pectorales que flipas y tendrás muchísima fuerza, tal. Todo el mundo sabe mucho de este tema sin tener ni puta idea. Entonces es muy difícil hacerle llegar a esas personas la información de la manera que nosotros queremos hacerla llegar. Por lo tanto, cuando yo tengo que hacer marketing o tengo que hacer trabajo dentro de redes sociales, intento dividir el trabajo de varias maneras. Y esto para que lo entiendan preparadores físicos, porque es lo que pasa en redes sociales. Pero esto mejora la velocidad utilizando el trabajo de sprint. Sí, claro, pero es que es mucho más complejo que todo eso. Para solucionar esto, yo tengo muchísimos formatos en los cuales dar información. Tenemos un formato como puede ser Instagram y TikTok. Quizá los formatos más tontos que existen en la historia de la humanidad, ahora mismo. ¿Por qué? Porque tienes muy poco tiempo para ganarte la atención de una persona a la cual tú quieres vender algo, tanto sea un entrenamiento, tanto sea algo educativo dentro de la preparación física, cualquier cosa que tú estés buscando ofrecer como servicio o como producto. Entonces, al final, para hacerlo llegar tienes muy poco tiempo. Instagram es para eso, para dar consejos muy cortos, muy rápidos y sin mucho bagaje detrás. No detrás, sino en el propio vídeo, ¿vale? Pueden parecer vídeos que muchos entrenadores acaban, digamos, no perdiendo respeto, pero diciendo, joder, es que este tío, todo muy sencillo, todo muy simple, pero es que realmente es mucho más complejo que todo eso. Y eso es uno de los problemas que yo tenía. Hasta que empecé a conocer grandes profesionales que utilizaban esto, pero que detrás de lo que no vemos nosotros, que no se expone para llamar la atención de la mayoría de personas, hay muchísimo más trabajo. Tenemos ese trabajo de redes sociales de más periodos más cortos en los cuales tenemos que llamar la atención. ¿Qué pasa con esto? Vale, yo estoy hablando del trabajo de salto vertical y de este entrenamiento que realmente yo lo he utilizado para ganar salto vertical. El entrenamiento para ganar salto vertical. Bueno, es que eso puede ser para saltar al salto vertical, para ganar velocidad, para ganar tal cual, para muchas cosas, cierto. Pero yo intento llamar la atención de las personas a través de eso, ¿vale? Y voy a llamar la atención de muchos deportistas que no tienen grandes conocimientos y que necesitan algo sencillo. Después tenemos plataformas como YouTube, como podcast, en los cuales, como estoy haciendo yo ahora mismo, estoy hablando, en muchos casos sin sentido quizá, pero estoy dando unas explicaciones extra a todo, hablando de cada uno de los detalles en los cuales yo tengo la capacidad de desarrollar la idea. ¿Qué pasa con esto? Que son plataformas perfectas
para que tú establezcas ideas más complejas con detalles que tú has explicado de manera muy simple dentro de una red social para ganar, digamos, visualización, porque es una red social viral en la que tú vas ganando más visualización, utilizando podcast, utilizando YouTube, para explicar todos estos conceptos en detalle. ¿Quién va a ver estos conceptos en detalle? Realmente las personas más interesadas. Es decir, habrá personas que han sido captadas por esa información que tú has dado en Instagram y que lleguen aquí y digan, ostras, esto no solo es lo que ha dicho en Instagram, esto va mucho más allá, pero realmente el concepto es ese. Y para entrenadores que digan, joder, esto, ¿qué mierda es? Voy a ver la información que tiene este tío. Y luego se meten en YouTube y dicen, vale, este tío controla, sabe de lo que está hablando, va mucho más en detalle de todo esto. Y al final Instagram es una herramienta para llamar la atención del deportista. Ahora bien, hay muchas personas que simplemente utilizan Instagram y ya no dan ningún tipo de información más. No solo eso, que si no luego lo que venden es tan simple como lo que hay en Instagram. ¿Qué pasa? Que para mí eso es una destrucción de la industria, porque lo que hacen es a muchos deportistas pensar que tenemos objetivos a largo plazo que realmente se pueden conseguir a corto plazo y de manera rápida, y eso no es verdad, pero es lo que se intenta vender porque es verdad que hay que vender. Entonces, hay que encontrar un balance entre las estrategias de marketing que se utilizan para promocionarte a ti mismo y el trabajo que tú haces. Tienes que ser capaz de dar información muy sencilla, porque la mayoría de las personas no quieren conocer todo en detalle. Tienes que dar la información de manera muy sencilla y simple para que la persona pueda llegar a captarlo sin darle a entender a esa persona que es algo sencillo. Simplemente darle a entender que puede llegar a ser más simple de lo que realmente es, y que esa persona puede llegar a hacerlo y entenderlo por su cuenta con el trabajo que tú le puedes dar, que puede estar más mascado para que esa persona simplemente lo haga sin tener por qué entender todo el detrás que hay de ello. Y después tú puedes utilizar tus plataformas para dar muchas más explicaciones acerca de los detalles de todo esto. No solo eso, sino los detalles de todo lo que hay dentro de un producto que tú estás dando, que ya está hecho para que esa persona vaya, lo haga, lo utilice. Pero tú conoces todo lo que hay detrás de eso, todo el trabajo, todo el estudio, toda la práctica que hay detrás de eso, pero tú lo estás dando sencillo, porque el producto tiene que ser sencillo. Cuando nosotros compramos un coche, nosotros no queremos saber absolutamente todo de mecánica, nadie lo quiere saber. Nosotros queremos algo en lo que yo me pueda meter, encender y ir lo más cómodo posible del punto A al punto B. Lo mismo funciona para el resto de personas. El resto de personas, deportistas que quieren mejorar su rendimiento, quieren coger un entrenamiento, llegar desde donde están a conseguir sus objetivos. Y no quieren conocer exactamente todo lo que sucede durante el camino. Pero sí que es verdad que algunos lo querrán. Y eso va a estar disponible a través de estas formas más extensas. Incluso dentro del producto tú puedes dar la opción. Coge el entrenamiento, hazlo y conseguirás resultados. Pero cuanto más conozcas del producto, mayor control tendrás sobre el trabajo que tú realizas, y eso también hay que darlo. También hay que dar esa opción. Si lo único que se da es lo fácil, y de manera fácil, pues al final no le estás dando la opción a educarse más allá y estás haciendo el camino corto. Y creo que esa es la parte más importante. Y al final, siempre creo que en redes sociales se cae en la trampa de lo viral, de tengo que hacer este contenido muy sencillito y ya está, punto. Y mira, haz este ejercicio que te hará saltar más. Y ya está. Y lo que necesito es que tú lo veas, te lo creas y me contrates. Pero creo que podemos ir un poquito más allá y podemos explicar dentro de cada uno de los vídeos que las cosas no son sencillas y que sí, mira, te ha llamado la atención, pero mírate esto, que vas a aprender realmente lo que hay detrás de todo esto. Entonces, encontrar un equilibrio y entender para todos los probadores físicos que puedan criticar lo que hay dentro de redes sociales, que primero, antes de ver un profesional y criticar a un profesional, mira el contenido que tiene en redes sociales, pero mírate todo. Mira lo que puede tener en TikTok, mira lo que puede tener en Instagram, mira si tiene podcasts grabados por ahí, mira el trabajo que ha realizado con deportistas, y entonces empezarás a aprender un poquito más allá. Y lo que hay en Instagram y lo que hay en TikTok no suele ser todo. En muchos casos sí que lo es todo y punto. Y ahí a vender a muerte, y esto es capitalismo, amigos. Pero realmente hay muchos profesionales que están haciendo buen trabajo dentro de redes sociales, que hacen las cosas simples para las personas que necesitan la simplicidad de eso, y también dan la opción de aprender la complejidad dentro de todo aquello. No solo eso, sino que es una cualidad muy importante la capacidad de hacerlo complejo sencillo, porque
con las personas que tú vas a estar trabajando tienes que ser capaz de comunicar una serie de conceptos muy complejos de manera muy sencilla para que esas personas sean capaces de entenderlo y sean capaces de apoyarte con lo que tú tienes que hacer, como pueden ser los entrenadores de equipos y los deportistas, en muchos casos incluso directivos, con los cuales tú vas a tener que hablar muchas veces y saber explicárselo de manera muy sencilla. Pero saber explicar de manera sencilla solo va a poder hacerse si conoces muy bien lo complejo. Así que nada, como siempre os agradezco que hayáis estado aquí. Ha sido un podcast bastante interesante para mí, la verdad es que me gusta mucho. Me he ido por las ramas de aquí para allá, pero bueno. Agradezco mucho que compartáis todo este tipo de contenido. Como siempre tenéis el código de descuento de 10% del encoder de Bitruf que podéis utilizar ya vosotros mismos o con vuestros deportistas. Y también tenéis los programas de Spaniard Method 3.0, Foundations y Sin Material. Por cierto, también tenéis la plataforma Lift con un código que yo tengo de descuento dentro de los comentarios también. La plataforma Lift, no he hablado de ella al inicio, pero en próximos podcasts empezaré a hablar un poquito más de ella. Es la plataforma de Leandro Carbone. Es una plataforma de educación en la que hay un montón de cosas, desde foros hasta papers, hasta vídeos hablando de diferentes temas más en detalle, como hemos dicho, del tema de la fisiología, del tema del entrenamiento, del tema de testeo, de monitorización, de todo eso. Entonces la plataforma en sí es una membresía en la que tú puedes entrar y vas a tener muchísimos, pero muchísimos recursos hasta aburrirte año tras año, porque además van subiendo cosas una vez tras otra, charlas de café incluso en las cuales simplemente Leandro se junta con profesionales. Yo estuve en una hace poco y la verdad es que son súper interesantes, y luego tienes cursos incluso más en detalle que a través de la plataforma. Así que nada, como siempre, os agradezco que apoyéis al canal, que apoyéis al podcast, y nos vemos en el próximo podcast.